Son ricas, alimentan y jamás nos comemos menos de una. Son las sopaipillas, las reinas indiscutidas en el invierno, pero ¿sabía usted que cinco nomás, equivalen a todo lo que debemos comer durante un día? Juan Carlos Alarcón, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Triste, Bien, pues aquí estamos. No sabía que eran tan power las sopaipillas. Mire, llegué triste, pero después de conversar con Juan Pablo Mellado, que es el chef corporativo del Culinari, no estoy tan triste y es más, no yo, pero él va a hacer una defensa de la sopaipilla, porque no es que sea mala, sino que todo lo contrario, lo que pasa es que en la cantidad pareciera Juan Pablo, ¿no? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darme la oportunidad también de hablar un poco del patrimonio culinario de Chile y cómo a veces se hacen artículos en la prensa que llevan a dejar de consumirlos, a tenerles un poco de miedo. Yo creo que el tema tiene que ver con el consumo, con el hábito del consumo de la sopaipilla. Si una persona se come 5 cazuelas al día, tampoco va a ser sano. Si se come 400 Super 8, tampoco va a ser sano, ¿te fijas? Entonces, es el número de sopaipillas que una persona se puede comer y no la sopaipilla misma la mala. La sopaipilla es muy saludable y además tiene una costumbre relacionada que tiene que ver con el invierno, cuando se necesitaban más calorías en otras épocas. Y muy apreciada fuera de Chile. Contextualicemos un poquitito. Bueno, ha salido un artículo y que la sopaipilla grande, esa que se vende en los carritos, tiene el orden de las 400 calorías. Vale decir, una persona, por ejemplo, 5 sopaipillas ya tiene toda la carga calórica que necesita una mujer, por ejemplo, que necesita entre 1.800 y 2.000 calorías, y 2.300 y 2.500 la que necesita un hombre. Claro, si uno se come 5 sopaipillas de las grandes y le pone a Juan Pablo además ketchup, ají, mostaza y un sinfín de cosas, por supuesto que cumplimos la carga calórica de eso. Y sería, mira, homologable, vamos a la siguiente gráfica que tenemos ahí en nuestro monitor, como a comerse sus buenas cazuelas. Por ejemplo, 5 sopaipillas equivalen, por ejemplo, a 677 calorías, lo que tiene una cazuela de vacuno 490 o un charquicán que tiene 270, por ejemplo. El tema es la cantidad y también la calidad del producto, ¿no? Sí, yo te voy a contar también cómo creo yo, y es porque me ha tocado investigar bastante al respecto, cómo creo yo que se puede hacer una muy buena sopaipilla con productos primero naturales. Cuando me llamaron en la mañana del Culinari y me dijeron, Juan Pablo, vamos a hacer unas notas sobre las sopaipillas, lo primero que hice fue decirle a la persona en comunicaciones de acá, voy a La Vega. Porque en La Vega, solo en La Vega y en algunos mercados también, en algunos lugares, se consigue este zapallo. Zapallo camote bueno, de este color anaranjado oscuro, que parece que estuviera como demasiado maduro y tuviera demasiada agua. Ese es el zapallo que hay que usar. Bien, un truquito, no se cuece el zapallo, porque si tú cueces el zapallo, le agregas agua, y lo que quieres tú, al hornear el zapallo, que yo lo horneo, es sacarle un poco de agua, para que luego sea menos la cantidad de harina que tengas que ponerle. ¿Te fijas? La sopaipilla sí o sí, y no hay nada que hacer al respecto, lleva un poquito de manteca. Bien, esto es manteca de cerdo, no manteca hidrogenada, que puede ser un poquito más nociva. De todas maneras, o sea, la manteca natural de chancho es lo que se usa para una buena sopaipilla. El zapallo es una adición de la sopaipilla que se hace en el centro de Chile. En el sur, y tú me comentabas... En el sur es sin zapallo, por ejemplo. Sin zapallo, exactamente, pero yo creo que el zapallo le da una gracia única. Claro. Fíjate cómo queda el zapallo horneado, como tuviste con alusa foil, con papel aluminio. Fíjate lo que pasa ahora. Se transforma en un puré. Este es el puré que se agrega después a la harina. Yo no lo voy a agregar porque no es la cantidad de harina. A ver, no, el paso no es ponerle el zapallo a la harina, sino hacer el puré de zapallo e ir agregándole justo la harina que necesita. ¿Cómo sabemos cuánta harina tiene que llevar? Porque la textura de la masa tiene que quedar como la ven acá, ¿ya? Primero el color, la humedad, y que eso no lo pueden ver en la tele, pero la textura es más o menos blanda, moldeable. Entonces, cuando ustedes tengan una masa así, que ya no se pegue en las manos, no necesita más harina. En general, tiende a ser el mismo peso de zapallo que de harina. Sal, polvo de hornear y está la receta. Verdad, mentira, porque también leí por ahí de que era más sana la sopaipilla horneada que la sopaipilla frita, pero yo creo que la sopaipilla al horno tiene poca gracia, ¿no? Honestamente. Mira, yo creo que lo mejor es compararlos y veamos finalmente cuál es más apetitosa. Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite mientras yo te cuento cómo queda horneada. Fíjense, voy a traer... Vamos a ver cómo queda horneada. Ahí está el horno. Me pidieron que hiciera sopaipillas horneadas para ver cómo quedaban. Yo nunca las había hecho horneadas y creo que no es la forma de hacerlas. Fíjate, vamos a ponerlas
Siempre se acompañan con su buen pebre, ¿no? Sí, hice un poquito de pebre porque es necesario. Sí, eso es importante y bueno, y la cantidad igual. Sí, déjame subir el fuego para poder hacerla al tiro. O sea, usted dice, perdón, para ir despejando, ¿cierto? La frita y no al horno. 100% y te voy a contar cómo se hace una buena fritura. Pero mientras revisemos, ya que están listas las del horno. ¿Qué pasa con el horno? Que las seca. Entonces las deja, ¿te fijáis? Como medio acartonada. A mí no me gusta esta textura. Se resquebrajan, al centro perdió la humedad. ¿Te fijáis? Entonces yo creo que esta no es una rica sopaipilla. Y la solución finalmente a este problema que planteó la tercera con su artículo no tiene que ver con cambiar la receta de la sopaipilla, sino con comer sopaipillas de vez en cuando nomás. Y cocinar de manera más sana. Y cocinarla con las técnicas que yo te estoy diciendo que, chuta, la experiencia también nos da ciertos tips, ¿te fijas? El aceite. El aceite tiene que ser bastante aceite. Esta olla tiene la mitad de aceite y no tiene que ver con la cantidad de sopaipillas que vas a freír, sino con la cantidad de sopaipillas que le vas a poner aquí. Perdona, ¿y la cantidad de aceite? Yo cada vez que frío cambio el aceite. ¿Cómo es el asunto del aceite? Depende, porque, a ver, si usas un buen aceite y no lo quemas en ningún momento, si no pasa de 220 grados más o menos, lo puedes utilizar una vez más. Yo creo que en la casa una o dos incluso podría ser. En un local en donde vendan sopaipillas, lo ideal es hacerlo cada día al cambio, porque le dan un poco, mucho volumen. ¿Qué te parece, Gonzalo Carola? Interesante la postura del chef, ¿ah? Con respecto a lo que uno pudiera pensar que es tan poco saludable. Parece que va mucho en los ingredientes, mucho en la forma. Y tú me decías que me iba a enseñar una forma sana de freír. Una forma sana de freír es mucho aceite, mucho aceite. O sea, vamos a poner 5 o 6 sopaipillas y esta cantidad de aceite son casi 2 litros. Esto no quiere decir que cada vez que vayas a hacer solo 6 sopaipillas tengas que hacerlo con 2 litros. Evidentemente alcanza para mucho más, pero yo te diría que no más de 10 sopaipillas en 2 litros de aceite. Bien, porque si no se baja la temperatura y no se hacen como tú quieres. Luego estar pendiente, dar las vueltas 1 o 2 veces. Eso es importante, ¿eh? Sí. Para que no se queme. Exactamente. Lo único que hay que cocinar aquí es la harina, porque el zapallo ya está cocinado. Así que se demora máximo 1 minuto. ¿Te fijas que ya está empezando a estar dorado? Voy a traer ¿Hace el tiempo 1 minuto, 1 minuto y medio? un minuto y medio como mucho. Depende de la cantidad también que le hayas puesto. Oye, Juan Pablo, pero esta sopaipilla es chiquitita, para los que somos buenos para comer. Esta es una sopaipilla para ponerla al principio en la mesa con un pebre, te fijáis, no es la sopaipilla que se come en la calle en general. Yo creo que Eso es como un poco el asunto. A la sopaipilla no es ni debe ser ni reemplazar ni el desayuno, ni el almuerzo, ni sea el plato de fondo de una persona. claro, yo no sé si y me puedo meter en un problema al decir esto, no sé si la costumbre de comer sopaipillas como comida callejera sea la mejor si se hace todos los días. Quizás para de vez en cuando podría estar bien. Si se hace todos los días, chuta. No, claramente no es saludable. No creo que sea tan saludable porque es un producto frito, los productos fritos en general no son tan saludables. Ahora, yo te invito a la tercera y a los diarios y a los que hacen artículos de este tipo, que también se preocupen, bastante más creo yo, de la comida envasada que se está vendiendo en todos los supermercados de Chile, que es la que tiene mayor cantidad de ciertos productos artificiales por lo demás, que son mucho menos saludables que una buena sopaipilla bien frita, hecha en casa, como corresponde. Además dice usted que es patrimonio culinario de Chile, porque yo sé que usted ha ido a Nueva York y los gringos se vuelven locos con la sopaipilla, dicen, ¿cómo se les puede ocurrir algo tan ingenioso y tan rico, no? Ahí, mira, podemos mostrarla ahí para irnos de... ¿Qué les pareció, Gonzalo, Carola? Como que uno se va enterando de cositas simpáticas, ¿no? De todas maneras, además que se ven tan ricas. Y con el hambre que tengo más encima. Oye, y eso que no hemos hablado de hacerlas pasadas, pasada. porque ahí sube más la cuota Sí. de calorías, pero está bien una vez a la semana, no sé. Habría que hablar con una nutricionista Claro. a ver Vamos qué a- dice. ¿Eh? A propósito, compactamos declaraciones de lo que recogimos hoy día en la mañana de esto y regresamos en directo aquí al Culinario. ¿Cuántas sopaipillas compran normalmente? 10, 20. Cuando hace frío, sean 50, 60. Casi siempre una diaria. Sí. ¿Por qué prefiere comer sopaipillas? No sé, es como más para salir del paso, ¿no? ¿Qué tienen de bueno? Son calentitas, son calurosas en este tiempo, son buenas. ¿Qué acostumbra a echarle? De todo, ají más que todo.
Ya normalmente una sopaipilla común y corriente puede llegar a tener una gran cantidad de grasa por la manteca y por la fritura que puede llegar a ser sometida, ¿cierto? Y también pura azúcar simple, entonces de todas maneras no van a ser proteínas principalmente, no van a ser nutrientes tan beneficiosos para nosotros, sino que en realidad en base a pura grasa. Ojalá que sea no más de una unidad y cada 15 días más o menos podemos llegar a consumir una sopaipilla. Bueno, ahí está la opinión de las personas que transitan y que también uno no es quien para decir por qué come o no come sopaipilla. Hay una cosa que es verdad, que la sopaipilla, Juan Pablo, es barata y que uno la mezcla con ají y quita el hambre y es verdad y ofrece calorías. El tema es que uno no se puede comer 6 sopaipillas al día porque obviamente que ahí tiene toda la carga calórica que uno necesita para funcionar y en mucha fritura también, no es muy sano. Sí, mira, 100%. Yo creo que la sopaipilla es parte de una de las grandes tradiciones de la cocina chilena, es uno de los panes tradicionales de Chile más ricos y que cuando un extranjero lo ve más se sorprende. Yo te contaba antes de la nota que me ha tocado ir a hacer clases afuera y cuando he hecho sopaipillas, que siempre hago, siempre llevo sopaipillas y pebre para iniciar la conversación, los gringos en general dicen, chuta, qué creativos son ustedes, cómo se les ocurrió ponerle zapallo a un pan, lo encuentran saludable, lo encuentran entretenido, lo encuentran novedoso, lo encuentran muy rico. Finalmente la conclusión, creo yo, es que está en el hábito. Si tú consumes 20 cosas de un producto específico al día, cualquiera sea, va a ser nocivo para tu salud. La sopaipilla no tiene la culpa, la sopaipilla es muy rica, es patrimonio de nosotros y tenemos que cuidarla y saber comerla cuando corresponde. Y por ningún caso no nos recomienda nuestro chef porque no es lo mismo. Mire, hay solo una forma de saberlo. Sí, mira, esta es una sopaipilla, te invito a que la probéis. Tiene el color del zapallo camote adentro. Está húmeda todavía. Rico, sale rico. vapor cuando la abrimos, comparado con esta. No, ni la quiero ni probar esa. Y, oiga, ¿y sabe lo bueno? Póngale pebre, qué rico, ¿no? ¿Almorzaron ustedes allá, Carola Gonzalo? No le preguntó ni cómo se llamaba el chef y ya le estaba poniendo pebre a usted. No, por supuesto. Juan Pablo Mellado. Oiga, qué rico. Muchachos, ¿sabe qué? Tome, salieron favorecidos. Ahí tiene. Los muchachos del MOI. No, toma tú. Qué rico. Adentro. Qué bueno. Bueno. Yo me como esta. ¿En qué estábamos? Ah, bueno. Eso es lo que tiene que ver entonces con la... Te quiero agradecer, Juan Pablo, fantástico, porque es verdad. La sopaipilla es muy chileno. No existe en ninguna otra parte del mundo y él ha hecho una defensa desde el punto de vista culinario, los nutricionistas también han dado su opinión, el debate está desatado por culpa de ella, la hermosa, la delgada y la bonita y exquisita sopaipilla y si la acompaña con un pebre, cuánto mejor. De todas maneras, fanático de la sopaipilla. Juan Carlos Alarcón, muchas gracias por toda esa entrevista que escuchamos atentamente. Nos dejó poco antojados, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos, chao. Gracias. Chao, chao. Rico se veía eso. Vamos